La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Bueno, la palabra de hoy dice un corazón sano. Entonces, quiero empezar con este versículo que todos lo conocemos y es Proverbios 4:23, pero lo quiero leer en la versión NTV. Proverbios 4:23. Dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Sobre todas las cosas, o sea, entre tanto que tenemos que cuidar, entre tantas cosas, dice, cuidemos el corazón, porque de acuerdo al corazón va a determinar el rumbo de nuestra vida, el estado de nuestro corazón. El estado de nuestro corazón interviene en lo que somos, cómo nos sentimos y cómo vivimos, de acuerdo a cómo esté él. ¿Por qué? Porque un corazón herido va a reflejar, un corazón sano también va a reflejar, van a reflejar siempre, este es el espejo de nosotros, el corazón. Y realmente es algo tan fácil de herir. Yo creo que de las personas que estamos aquí y las que están conectadas, no hay una sola persona que diga, no, mi corazón está totalmente sano, porque esto es algo que es tan frágil que es herido prácticamente a diario, en muchas ocasiones es herido. Yo quiero que nos vamos a Mateo 15, versículos del 1 al 20. Dice así la palabra. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios de vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudar. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. Mire esta palabra, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos,
los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Realmente aquí hay algo que los fariseos se creían estar limpios ante Dios. Y realmente cuando Jesús confronta, no están limpios, porque para ellos era lavarse las manos y comer, para ellos eso era estar limpios. Y ellos estaban deshonrando un mandamiento que era honrar al padre y a la madre. Entonces por eso Jesús los confronta con esto y dice, ustedes no están honrando a sus padres, porque los fariseos, ahí lo explica muy bien con la cuestión de la ofrenda, preferían llevarla y no ayudar a sus padres. Entonces, cuando Jesús dice oír y entender, no solamente es oír la palabra, no es solamente venir y decir yo la escucho, no, dice entender. Tenemos que entender qué es lo que Dios quiere con nosotros, qué es lo que Dios nos quiere enseñar, porque esta palabra no la dice, esto que está escrito no está escrito solo para esa época. Esta palabra está escrita también para nosotros, para esta época. Y porque si nosotros entendiéramos la salvación tan grande que Dios tiene para nosotros, realmente nos apartaríamos de muchas cosas que están siendo tropiezo para llegar a esa meta. Los fariseos tenían lepra en su corazón, pero ellos no la veían. Ellos creían estar limpios. Ellos tenían la costumbre de lavar sus manos para comer, pero no se daban cuenta que la contaminación es interna. Y realmente esto puede pasar a nosotros también. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos aquí vernos súper lindos y delante aquí de nosotros estamos súper bien. Pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Qué es el corazón en la parte espiritual? Es un templo interior donde la intuición y la sabiduría encuentran su morada. Es el vínculo entre nuestra esencia espiritual y nuestra experiencia terrenal. Es donde las emociones, pensamientos y sentimientos se unen. Miren, emociones, pensamientos y sentimientos se unen. Hay un dicho que dice, mente sana, cuerpo sano, ¿cierto? Yo digo, mente sana, corazón sano. ¿Por qué? Porque nuestro corazón depende de los pensamientos. Nuestro corazón depende de lo que tenemos acá. El enemigo todo el tiempo lanza dardos. Todo el tiempo él está lanzando. ¿Ahí se me escuchan? ¿Ahí me escuchan bien? Eso vale. ¿Ahí me escuchan? Ah, ahora sí, eso. Ahora sí está potente la voz. El enemigo todo el tiempo está lanzando dardos a nuestra mente. El primer dardo que lanzó Satanás fue a Eva. Eva, en medio del huerto, en medio de un lugar que Dios le entregó de todo. Adán y Eva estaban en un lugar lindo, hermoso, no les faltaba absolutamente nada. Pero a pesar de esto, llega el enemigo a lanzar dardo. Vio a Eva por allá como frágil, como débil, se va para allá. Y entonces él dice, con que Dios dijo que no comáis de todo árbol del huerto, porque él siempre combina verdad con mentiras. Él es un mentiroso, porque realmente no existe la verdad con la mentira, o es verdad o es mentira, es mentiroso. Entonces le dice,
¿Con qué? Dios dijo, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces, ¿qué pasa ahí? Error. Eva empezó a contemplar ese dardo que lanzó Satanás. Entonces le dice Eva, no, él está diciendo que solamente del árbol que está en medio del huerto, porque si comemos de ese árbol vamos a morir. Contempla conversación, contempla el dardo. Entonces ahí es donde él dice, no, tú no vas a morir. No, realmente se le van a abrir los ojos y vas a ser igual a Dios y vas a comprender y vas a entender todas las cosas. Y eso que ella contempló, ese dardo lanzado y ella lo contempló, aún estamos pagando las consecuencias de eso. ¿Por qué? Porque todo lo que se lanza a la mente, lo contemplamos, lo llevamos al corazón, va a traer una consecuencia. Sea buena o sea mala, pero siempre va a traer una consecuencia. Todos los días tenemos una batalla en nuestra mente. Por eso debemos de pasar más tiempo con Dios. Debemos de sacar lo que nos sirve de nuestro corazón, porque el no sacarlo va a traer amargura, orgullo, malas palabras, depresión, esclavitud. ¿Saben algo? Satanás siempre va a quitar fuerzas. Él siempre va a poner inestabilidad. Cuando yo algunas veces he tenido sueños donde él entra a atacar. ¿Saben? Cuando él entra a atacar, yo empiezo a sentir una debilidad en todo el cuerpo, empiezo a sentir un desaliento, todo esto. Inmediatamente yo en medio del sueño yo empiezo a reprender. Cuando reprendo, él me suelta y las fuerzas vuelven. Esto es lo que pasa. Él siempre crea debilidad para que nos rindamos, para que ese dardo que él está lanzando de mira lo que te dijeron, esa enfermedad es para muerte, mire lo que está pasando en tu vida, mire lo que está a tu alrededor, mire todo esto, todas estas cosas, nosotros tomamos la decisión si lo seguimos contemplando o no lo contemplamos. Si creemos la verdad que está en la palabra o estamos creyendo a esos dardos que Él nos está lanzando. Entonces, ¿qué pasa? Que al creerlo empieza a haber desaliento en nosotros. Y el desaliento va a crear la de rendirnos, va a crear la de decir, ya no puedo, yo no voy a continuar, yo como que esto me pudo a mí. Y realmente no es de Dios, eso no es de Dios, porque lo de Dios no es rendirse, lo de Dios no es debilitar, lo de Dios es dar fuerza, es decir, levantémonos y vamos a continuar, es perseverar, porque Dios tiene el control absoluto de todo. Un corazón sano en medio de la circunstancia trae paz y trae gozo. Yo escuchaba en las dosis, escuchaba algo que decía, a ciertas personas las mandan a pintar un cuadro y les dicen, por favor yo quiero que pinten un cuadro que refleje paz. Y empiezan a pintar, entonces unos pintan el bosque, otros pintan una casa en medio de unas montañas, en tranquilidad, animalitos, todo. Pero hubo una persona que empezó a dibujar torbellinos, vientos, desastres, cosas. Y en medio de todo esto que estaba pasando, había una casa y fuera de esta casa había una sillita mecedora y ahí había una persona sentada leyendo. Cuando la persona ve este cuadro dice, explícame ese cuadro.
¿Tú qué le ves de paz a ese cuadro? Y le dice, porque es que paz no es la tranquilidad, no es lo exterior. Paz viene de adentro. El gozo viene de dentro de nosotros. En medio de la circunstancia, en medio de todo lo que está pasando, hay una persona que está tranquila, que tiene paz, porque sabe que el gozo lo tiene dentro y no le importa lo que está por fuera. Hay circunstancias que nosotros no entendemos y pueden causar amargura. A mí me pasó hace varios años y tuve una circunstancia que de verdad que me estaba causando amargura y saben algo, yo no me daba cuenta. Yo no me daba cuenta que tenía eso. Yo me creía que estaba muy bien y ese es un grave problema, creer que estamos bien. ¿Por qué? Porque a veces guardamos esa situación como la guardamos dentro de nuestro corazón para que nadie entre y para que nadie la toque. Yo hago esta comparación que hemos visto en televisión, un submarino. Cierran esa puerta, queda tan bien cerrada que se van al fondo del agua y no entra ni una gota de agua, entra a ese submarino. Algo así puede ser el corazón cuando está amargado. Se cierra tan fuerte que no dejamos entrar a nadie. Y no porque para Dios sea imposible entrar, para Dios no es imposible entrar a nuestro corazón. Simplemente Él respeta y Él deja y espera que nosotros le abramos el corazón. Entonces, ¿qué pasó? Cuando esto pasó, llegó el momento en que Dios dijo, ya, me confrontó. Primero, me confrontó. Pero cuando me confronta, yo no entendí. Y yo no lo recibí. Entonces viene la segunda parte. Dios me explicó. Me explicó lo que estaba pasando dentro de mí. Cuando me lo explicó, lo entendí. Entonces viene el tercer punto. Lo reconocí. Reconocí que sí lo tenía, que sí tenía y que necesitaba ayuda. Y viene el cuarto punto, que Él entra a restaurar. Entonces, siempre hay un proceso, pero Dios siempre va a confrontar, porque Él conoce que hay dentro de nosotros. Pero tenemos que nosotros abrir herméticamente, que solamente nosotros tenemos la clavecita de esa puerta, abrirla para permitir que Dios empiece a restaurar. Dios quiere restaurar nuestro corazón, pero nos da libertad si nosotros lo permitimos o no lo permitimos. Entonces vamos a ver una historia que es muy chévere, que yo sé que todos la conocemos, pero hoy la vamos a desglosar. Está en Segunda de Reyes, capítulo 5. Y Dios nos va a enseñar por medio de esta palabra. Entonces vamos a empezar a leer primero el versículo 1 y el versículo 2. Dice, Eliseo y Naamán. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Paremos ahí. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que este hombre tenía todo, tenía poder, tenía éxito, tenía dinero, a él no le faltaba, tenía una familia,
No le faltaba absolutamente nada, nada. Imagínense en este hombre mostrando su grandeza, debía ser muy admirado por la gente. ¿Por qué? Porque ahí decía, ganaba las batallas, o sea, él era un hombre, un líder, y era un gran líder. Pero ¿qué dice? Para la gente de afuera, todo el mundo, ese hombre es lo máximo, tiene todo. Pero cuando él llegaba a su casa y cuando realmente quitaba todo lo exterior, había lepra. Y él guardaba esto y lo tenía escondido. ¿Por qué lo tenía escondido? Porque en ese tiempo los leprosos tenían que estar aislados, porque esto contaminaba, esto y era sinónimo de pecado y de todo, entonces ellos tenían que estar aislados. Entonces él esto lo tapaba. Y de pronto lo tapaba porque habían personas que no lo podían tapar porque ya lo tenían demasiado avanzado. De pronto él no lo tenía aún tan avanzado, pero ahí tenía su lepra. Entonces ahora vamos a leer el versículo 3 al 5. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Paremos ahí. Resulta de que, a pesar de que esta mujer que la tenían ahí por esclava, la trajeron, porque ella en ningún momento lo hizo porque quería, la trajeron de allá, de Israel, ella no tenía rencor y ella quería el bien de Naamán. ¿Por qué? Porque en su corazón había compasión, en su corazón no había amargura. Entonces ella quería verlo a él sano. Entonces vamos a leer del versículo 5 al 10. Y dijo el rey de Siria, ya leí el 5, ¿cierto? Sí. Entonces el 6, del 6 al 10. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe que por ellas yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Entonces aquí vemos cómo Naamán esperaba algo diferente. Naamán esperaba que este profeta lo recibiera así como él se sentía grande, porque la gente lo hacía ver grande. Entonces él se veía tan importante y había tanto orgullo en este hombre que él quería que ese profeta lo recibiera, lo invitara a su casa, entre, venga, le doy de tomar, venga, le rindo pleitesía. Eso quería Naamán, que le rindieran pleitesía como ese hombre grande que era. Pero resulta que hubo algo inesperado. ¿Por qué? Porque es que Dios trabaja el orgullo de nosotros. Dios trabaja todo esto porque a veces nosotros nos creemos más que otros. Entonces, cuando no lo recibe, realmente
manda a su criado. Qué barbaridad la que me dice lavarme en el Jordán. O sea, esto no, 7 veces sumergirme ahí en esa suciedad. No, no, esto no es para mí. Esto no es para mí. Entonces, hay cosas que nosotros queremos que se arreglen a nuestra manera. Y con Dios no funciona así. Con Dios funciona a la manera de Él. Y no queremos sufrir, y queremos que todo sea chévere, que todo sea así, como por arte de magia, la varita, y coge Dios la varita y ¡tran! Ya quedó listo usted. No, nosotros debemos ser procesados, porque si no somos procesados, no servimos, no servimos. Si Naamán llega y él le rinde pleitesía, entre, venga, ora por él, ya es sano, ¿saben? Naamán va a salir y va a ser igual. No va a haber cambio en su vida. No va a haber. Entonces, vamos a seguir leyendo. Vamos a leer el versículo 11 y 12. Dice, y Naamán se fue enojado. Se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. ¿Cuántas veces nos enojamos con Dios? ¿Cuántas veces nos enojamos? Todos. Yo también. Y decimos, pero ¿cómo así? Pero es que yo te estoy pidiendo esto, pero tú, Dios, me estás mandando para allá. ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? Si tú eres Dios, tú eres el dueño de absolutamente todo, tú lo creaste todo con la palabra. ¿Por qué no con la palabra me sanas? ¿Por qué no con la palabra arreglas esta situación? ¿Por qué? ¿Cierto? Y mire que Naamán mismo dijo, no, es que yo pensé que iba a ser así, invocaría el nombre de su Dios. Y listo, ya, quedó arreglado. ¿Y por qué no me hace bañar allá en mi tierra, que yo conozco esos ríos, yo he bañado allá, eso es limpio, eso es bonito? ¿Ustedes creen que con lepra me voy a bañar en un río sucio y eso me va a limpiar a mí? No, claro que no. Pero volvemos a decir, es a la manera de Él. Tenemos que ser procesados. Toda joya, para ser joya, y perdón la redundancia, tuvo que haber pasado por un proceso. Porque al principio, el que no conoce, coge algo y dice, esto tan feo, ¿qué es esto? Y no conocen el valor que tienen en las manos, porque aún no ha sido procesado. Entonces, vamos a leer el versículo 13 al 19. Entonces dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, mire lo que le dicen, Padre mío. O sea que esos criados, esto da mucho a entender, para que unos criados le digan Padre mío y a él lo cataloguen así, es como decir uno, bueno, él era un buen líder. Porque si no es un buen líder, si hubiera sido un hombre brusco o algo, sencillamente los criados lo van a tratar. Pero le dicen, Padre mío, da mucho para pensar. Si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Versículo 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, pero yo me imagino bravo, conforme a la palabra del varón de Dios,
y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Voy a parar un momentico ahí. Si ustedes notan, aquí ya lo recibió el profeta. Cuando yo leía esto, yo leía, aquí no lo recibió, pero aquí lo recibió. ¿Por qué lo recibió? Porque ya venía del proceso, porque ya venía limpio. Entonces aquí ya lo recibió el profeta. El versículo 16 dice: Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Mire la restauración. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ven paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. ¿Saben quién era Rimón? Rimón era un dios que allá lo llamaban Rimón, pero es el mismo Baal. Es el mismo dios de Baal. Entonces, nosotros vemos que Naamán tenía libertad para escoger. Él tranquilamente pudo haberse ido o decir: no, pues lo voy a hacer en el río de mi tierra, de mi país. O decir: entro al río Jordán una, dos veces, después digo: no, esto está muy sucio y me retiro de acá. Pero aún enojado, aún así, él decide obedecer. Él decidió obedecer y mire todo lo que le vino de bendición a él. Fue sanado, llegó con otra actitud. ¿Por qué? Porque cuando el corazón está herido, cuando el corazón está mal, la actitud de nosotros es rabia, enojo, cuando las cosas no se hacen a nuestra manera. Y tenemos que tener una actitud de humildad delante de Dios. Tenemos que tener una actitud de recibir lo que Dios quiere formar en nosotros. Es que Él es nuestro alfarero. Él nos está formando a nosotros, no nosotros a Él. Entonces, no sé cuántos corazones aquí tengan lepra, pero lo que sí sé es que Dios quiere sanar y necesita que nosotros nos sumerjamos en el río Jordán, no en el de Siria. ¿Por qué? Porque Jordán es lo que no quieres, pero si obedeces, volverá el gozo a nuestras vidas. Quiero leer dos pasajes para concluir. El primero es que quiero repetir Proverbios 4:23 en la versión NTV. Y les voy a decir como dice la palabra: oíd y entended. Sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. ¿Qué rumbo quieres para tu vida? Para que empecemos a meditar. Y la segunda palabra está en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Dice: he aquí, 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Ese árbol de la vida está en medio del huerto, ¿cierto? Entonces, yo les voy a poner este ejemplo. Cuando nosotros salimos de nuestra casa, ¿cómo salimos nosotros? Con la ropa limpia,
todo limpiecito, todo bien. Salimos a nuestro trabajo, a los quehaceres, bueno, a lo que tengamos que hacer. Nosotros salimos no con la condición de que vamos a llegar sucios, ¿cierto que no? Nosotros nos cuidamos, si de pronto ha llovido, hay charcos, nos hacemos lejos de los charcos o caminamos con mucho cuidado. Pero así caminemos con mucho cuidado. Así nosotros no queramos ensuciar la ropa por la noche, esa ropa va a llegar sucia, de sudor, de polvo, de tantas cosas que empiezan a contaminar allá afuera. Allá afuera, miren el ejemplo que les estoy poniendo. Cuando aquí dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. Yo no creo que tú te pongas la ropa sucia y la dejes y luego te la vuelvas a poner sucia. A veces puedes decir, no, está medio, la puedo repetir, pero cuando está sucia, tú no la repites. ¿Sabe qué nos quiere decir Dios? Que el corazón es muy vulnerable. Somos humanos, somos vulnerables a la situación, a las personas que nos miraron, que no nos miraron, nos saludaron, no nos saludaron, nos miraron feo, no hicieron lo que yo les dije, llegó una enfermedad en mi vida, yo no quiero esto, llegó una situación en mi familia, yo no quiero esto, llegó algo con los hijos, con los hermanos, cantidad de situaciones. Y todo esto empieza a dañar el corazón. Y todo esto empieza a herirlo y a crear una amargura. Entonces, esa amargura, yo no perdono, yo no quiero. Un corazón es frágil y se daña de tantas maneras, de tantas. Yo le puedo hacer una lista grandísima, grandísima. Y empezamos a guardar todo esto y empezamos a guardarlo. Y no le damos oportunidad a ese Dios que quiere restaurar, a ese Dios que quiere entrar y decir, acuérdense los 4 puntitos: confrontación, explicación, reconocimiento y 4 entra la restauración. Entra la restauración. Si nosotros nos creemos que está bien, que estamos mal, como esos fariseos que creían que por lavarse las manos y comer están muy bien, pero llegó Jesús y los confronta, pero aún así ellos no entendían. Ellos seguían en lo mismo. Es la decisión de nosotros si continuamos en lo mismo o si realmente vamos a cambiar, si realmente vamos a dejar que Dios nos restaure. Tú conoces qué hay dentro de ti, yo conozco qué hay dentro de mí. Es momento que le digamos a Dios, Señor, yo no puedo con esta situación, pero Él sí puede restaurar. Yo quiero que cerremos nuestros ojos, que vamos a orar, que vamos a pedirle mucho a Dios que nos ayude. ¿Saben algo? Yo hoy leía en el devocional y lo quiero leer, el devocional de hoy. Cuando lo leí, yo dije, quiero leerlo. Dice así, para que nos demos cuenta que nosotros tenemos que ser restaurados para restaurar, ¿cierto? Cada circunstancia que pasa en nuestras vidas, todo lo que pasa, Dios luego lo va a utilizar para levantar a otros en la misma situación. Y un corazón dañado no va a poder restaurar. Y un corazón que esté mal, a lo último se debilita de tal manera que no va a lograr llegar a la meta. Y les voy a leer el devocional de hoy para que tengamos muy en cuenta que estamos viviendo momentos difíciles, momentos que estamos viendo finales, y que nosotros tenemos que despertar. Tenemos que despertar. Si nuestra situación no está bien con nuestro Dios,
Despertemos. Dice así: ¿cuál fue la última vez en la que pensaste en la segunda venida de Cristo? A veces te sorprendes deseando que Él demore un poco más porque hay algo que todavía quieres hacer. No olvidemos que en Apocalipsis 22:12 dice: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. La venida de Cristo debe ser la principal expectativa del cristiano, porque este acontecimiento nos librará de la maldición del pecado y nos colocará en la misma presencia de Dios. Entonces, las enfermedades, las tristezas y los pleitos se terminarán y podremos disfrutar de perfecta salud, paz y alegría. Pero con frecuencia nos damos cuenta que ni estamos preparándonos para la venida de Cristo. Solo estamos esperando que cuando Él venga estaremos preparados, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Segunda de Pedro 3, 11, 12. Es importantísimo que nos, miren, no es importantísimo que nos preparemos hoy para ese día. Porque cuando Jesús venga, llegaremos a nuestro destino sin posibilidad de cambiar. La recompensa excederá con creces las pequeñas e insignificantes pruebas que enfrentamos en esta tierra. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8, 18. La oportunidad de alabar a Dios por toda la eternidad, por todo lo que Él ha hecho por nosotros, es algo que todo cristiano puede esperar con ansias. Amén, sí, ven Señor Jesús. Apocalipsis 22. No lo iba a leer, pero sentí algo dentro de mí de leer. Muchos quizás podrán haberlo leído porque tengan el mismo devocional, pero a veces lo leemos, guardamos y por la tarde se nos olvidó que leímos. Oír y entender. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tu palabra, Señor, nos redarguye, porque tu palabra es más cortante que cualquier, es una espada de doble filo. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque cada día nos hablas a nuestro corazón. Señor, nos presentamos delante de ti, mi Rey. Tú conoces qué hay dentro de nosotros. Sabemos que tú puedes entrar en él, pero tú primero haces que nosotros abramos la puerta, porque eres decente, porque eres un caballero y tú quieres restaurar, pero primero quiere que nosotros permitamos esa restauración. Yo presento delante de ti este remanente, Señor. Mi vida también está delante de ti. Yo reconozco que necesito de ti. Yo reconozco, Señor, que en medio de mi debilidad, en medio de la circunstancia, me he sentido débil, me he sentido que no puedo. Pero hoy, Señor, te digo, Padre, ayúdanos, Dios. Ayuda a cada persona que está en estos momentos pasando una prueba de dolor por cualquier circunstancia. Tú conoces, Señor, tú conoces qué hay dentro de nosotros. Sabemos que hay dardos que llegan a nuestra mente a dañarnos, porque el dardo no llega sino a destruir.
pero también sabemos que tenemos un Dios grande, un Dios restaurador, un Dios poderoso. Señor, limpia nuestra vida. Toda amargura que hay dentro de nosotros, Señor, quítala y trae felicidad, porque falta gozo dentro de nosotros. Y esa falta de gozo no lo hace lo exterior, esa falta de gozo lo hace lo que hay dentro de nosotros. Señor, trae gozo a aquellas personas que lo necesitan. Quita toda depresión, trae libertad, Señor. Toda persona que está encadenada, Señor, a la depresión, al pasado, a la amargura, a la situación, que aún no olvida lo que le hicieron en el pasado, que aún no olvida aquello que le causó dolor. Señor, restaura, hoy trae libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y tu Espíritu está en este lugar, Señor. Padre, rompe cadenas en el nombre de Jesús. Entra a cada corazón, Señor. Señor, hoy te decimos, Dios, te lo permitimos, Señor. Reconocemos la necesidad que tenemos de ti. Porque solamente, como decía Camilo, solamente el respirar es adorarte, Señor. Y muchos respiran y no se dan cuenta que tú eres quien das el aire, tú eres quien nos das ese oxígeno para vivir. Señor, en el respirar podemos decirte, Jehová, gracias. Gracias, porque estamos con vida. Y mientras haya vida, hay esperanza. Hay esperanza. Y todo dolor que hay en tu corazón, un día, si tú permites que Dios lo restaure, un día lo vas a recordar sin dolor. Lo vas a recordar como un proceso que tenía que pasar, porque Dios te va a utilizar para luego levantar personas que van a pasar por el mismo proceso tuyo y mío. Por eso hoy dice, oíd y entender. Entendamos por lo que estamos viviendo. Entendamos que todo esto es pasajero y que esto que estamos pasando no es nada comparable a lo que Dios tiene para nosotros. Te alabamos, mi Rey, te glorificamos, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra a ti, porque hoy, Señor, saldremos de este lugar libres en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén.